Bueno, y para hablar del 24 de marzo, el disparador que encontré, estuvimos pensando en la entrevista de hoy, resultó que la CGT recibió a los organismos de derechos humanos y organizaron su participación en la Plaza de Mañana, lo cual posiblemente sea la convergencia, la participación de la CGT de las más importantes de la democracia para acá, del 83 para acá. Y queríamos seguir profundizando en esto que yo siempre les insisto en todos los programas, que es la importancia del sindicalismo, la importancia de los trabajadores organizados. Y para eso invitamos a, bueno, realmente me pone muy contento, invitamos a un compañero, un militante peronista, que es Aníbal Rucci, que es el hijo de José Ignacio Rucci, dirigente sindical importantísimo, secretario general de la CGT, asesinado en 1973, para pensar el problema del sindicalismo, sus alcances, sus límites, y cómo está viendo él, y qué pensaría su padre, digamos, tratando de reconstruir ese pensamiento en este 2024. Aníbal, muchas gracias por venir. Gracias, José, muy amable por la invitación. Bien, te voy a hinchar todo el tiempo para que hables cerca del micrófono, porque no sea cosa que tus palabras no le lleguen a nuestra audiencia. Bueno, primero te voy a contar que estoy muy emocionado que vengas. Nosotros le contamos a la audiencia en la agencia, en la Paco Urondo, desde 2011-2012 ya veníamos construyendo una relación con Aníbal, queríamos reivindicar la figura de Rucci y su importancia para el peronismo, y nos parecía que el peronismo del siglo XXI, que el kirchnerismo tenía problemas para pensar el sindicalismo y que había que empezar a recorrer muy rápido ese camino porque iba a tener consecuencias. Primera pregunta, ¿cómo viste esto del acto de la CGT con los organismos de derechos humanos? Mira, eso coincide con algo de lo que fue el 76. Y es obligatorio que el movimiento obrero apoye fuertemente todo esto, porque no nos olvidemos que prácticamente el 30% de los desaparecidos que hubo en Argentina fueron compañeras y compañeros del movimiento obrero, primero. La primera minoría. Tal cual. Y los militares lo primero que hacen ante todo golpe es intervenir los sindicatos. Claro, lo primero. Lo primero que hacen. ¿Por qué? Porque el movimiento, vos lo decías hace un rato, normalmente los golpes siempre van dirigidos a la masa trabajadora y a sus expresiones y a sus luchas y a todo lo que ha venido desarrollando a través de los años. Yo te diría desde el golpe del 55 en adelante, del 55 con la resistencia, que empezó en los gremios, que empezó en los trabajadores, hasta el mismísimo 83 cuando se logró derrocar al gobierno militar. Yo estoy muy entusiasmado, Aníbal contaba recién que hay mucha audiencia acá que votó libertario, ¿viste? Y comentan y se enojan, y algunos escuchan, otros menos, pero están. ¿Por qué? Te voy a hacer preguntas muy básicas porque me sirven a mí para entender y nos sirve para explicar también a la audiencia. ¿Por qué los golpes militares atacaban, el último golpe militar atacó tan fuerte a los trabajadores? Porque ellos tenían que romper primero ese gran entramado, por darle una definición, que la organización, mi viejo decía quizás lo único organizado, que era el movimiento obrero. Claro, porque todo lo demás es, hasta el día de hoy, un despelote. Que era el movimiento obrero. Me acuerdo que decía quizás lo único organizado. Ahí te hago un chivito, Aníbal. Ayer estuve en el Congreso Nacional PJ y no es exactamente organizado, así que seguimos desorganizados. Sí, el peronismo estamos en una etapa muy peligrosa, diría yo, que podemos tener las herramientas, dejando los egos de costado y poniendo un objetivo claro hacia dónde vamos, podemos tener la herramienta de la reconstrucción del movimiento nacional justicialista. No hay movimiento nacional si no hay movimiento nacional justicialista. No hay movimiento nacional si no hay movimiento nacional justicialista. Claro. Y, permíteme, Aníbal, que era el título de la nota, no hay movimiento nacional justicialista si no hay una columna vertebral. Vertebral, que es el movimiento obrero. ¿Qué es el movimiento obrero? Ahí está. Movimiento obrero. El movimiento obrero tuvo un problema muy grave. No recuerdo ahora el año, pero recuerdo que iba a ser reelecto Ubaldini como secretario general de la CGT, y creo que fue en el Teatro San Martín, donde un sector, en época de Menem, rompe en el movimiento obrero y ahí empieza la disgregación del poder político o sindical político del movimiento obrero. Sobre esa interna del movimiento obrero se empieza a licuar el poder de los sindicatos. Pues fíjate que en aquellas épocas, cuando nosotros íbamos a elecciones, cuando hablo nosotros del peronismo, iba a elecciones, era sencillo, era 33%
política, 33% movimiento obrero, lo llamaban a Lorenzo Miguel, le decían, estos son los lugares que le corresponde al movimiento obrero. Yo agarraba una boleta, entonces decía, bueno, che, dividimos por 3, un tercio lo tienen que armar ustedes, muchachos. Son de ustedes. ¿Cómo se hacía? Se hacía un plenario de las 62 organizaciones gremiales peronistas, que en ese momento eran una agrupación, por llamarlo de alguna manera, muy fuerte políticamente. Era el espacio donde la CGT discutía política. Donde, tal cual. Ahí va. Tal cual. La 62 podemos determinarla como el brazo político de la CGT, bien, que inclusive trabajaban en conjunto. Bien. Bien. Ahí se empezó a disgregar, porque después, ¿qué pasó? Dirigentes gremiales coordinaban con el político de turno, llámese Menem o quien sea, sus propios candidatos. Ya no pasaba por la organizativa del movimiento obrero. Se quedaba acá por las partes arreglaban, y eso entonces debilitaba el conjunto. No, claro, por parte arreglaban. Vos agarrabas a tal X, no quiero hacer nombres, metía un diputado acá, lo que fuere. Antes era una forma organizada, por eso llegamos a tener más de 40 diputados provinciales en movimiento por los años 70 y pico, por eso tuvimos vicegobernadores, por eso teníamos intendentes, por eso el presidente del bloque, inclusive hasta en el 83, después de las elecciones, 84, 85, fue Diego Ibáñez de petrólero, sí. El petrolero, bien digo. Sí. El petrolero, había una organizativa en el movimiento obrero que le daba un valor agregado muy fuerte en la conducción política del movimiento nacional justicialista. ¿Qué se rompió, Aníbal? ¿Cómo se pasó de ese movimiento potente de los años 70, de un movimiento obrero orgulloso, a las divisiones de los años 90 y cierta casi culpa de muchos sectores de estar agremiados, sindicalizados? Te lo acabo de decir, el tema de la ruptura del Congreso de la Ahí estuvo. de Ubaldini fue el puntapié inicial para la disgregación del movimiento obrero. De un lado quedó lo que se llamaba en esa época el barrio nuevismo, y del otro lado quedó quien lideraba ese espacio, que era Lorenzo Miguel. ¿Y Barrio Nuevo, el mismo Barrio Nuevo de hoy? El mismo Barrio Nuevo de hoy. Que sigue acordando sistemáticamente. Tal cual. Bien. Y tengo una pregunta. ¿Por qué, más allá, es evidente que en el 2003 para acá, de Néstor Kirchner para acá, para hablar un poco en el presente, el kirchnerismo o el peronismo del siglo XXI ha tenido muchísimos problemas para coordinar con los sindicatos, al punto máximo de quiebre que en su momento se dio con Hugo Moyano en 2015. Bueno, ayer lo vi a Pablo en el PJ, digamos, todo se reencuentra, pero hubo un momento de crisis muy aguda. ¿Por qué el kirchnerismo y el peronismo, en su conjunto, no solo digo de Cristina Kirchner, también hablo de Moyano, como fuerza política, no lograron coordinar o tuvieron tantos problemas durante las últimas 2 décadas? Porque yo siempre digo, si vos querés llegar a Mar del Plata, ¿sí? Vos podés ir por la Ruta 2, podés ir por la 11, podés agarrar la 5 y después la 41, creo que es, pero el lugar donde querés llegar es el mismo. ¿De acuerdo? El problema es cuando donde vos querés llegar no es el mismo. Entonces, ahí vienen los graves problemas. Por eso, llevándolo ahora, nosotros, los peronistas, y quienes tenemos algunas obligaciones importantes dentro de nuestro movimiento, lo primero que tenemos que tener en claro es a dónde queremos llegar. Claro, y no está saldado. Y no está saldado eso, porque decimos, tenemos que reagruparnos porque tenemos que ganar las elecciones del 27. Bienvenido sea. Bien, tenemos que ganar las elecciones. Perfecto. Eso, muy importante. Estamos de acuerdo. Importantísimo. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo si ganamos esas elecciones? Eso es lo que hace a la unidad. Claro. ¿Me explico? En eso vamos a tener un acuerdo grande con la audiencia de todos los colores que tenemos, que es, ¿para qué quieren ganar los peronistas la elección del 27? Tal cual. Es una pregunta válida. Por supuesto que sí. ¿Por qué es válida? Porque hasta no hace mucho sabíamos para qué la queríamos ganar. Teníamos objetivos claros. Tanto con Perón, en vida, muchísimo más. Inclusive, yo te aviso, yo soy un peronista que vengo de la ortodoxia y la respeto. ¿Te definís un peronista ortodoxo? Sí, ¿por qué? Porque la ortodoxia es el respeto a tu doctrina, que es la madre, sin duda, del espacio donde vos militás. Pero no soy un tipo cerrado. Sos un ortodoxo abierto. Por supuesto. Ahí va. Por supuesto. Es interesante. No, es cierto. ¿Por qué? Porque yo reconozco en Néstor Kirchner el hombre que levantó aquellas banderas de Perón, que movilizó el peronismo,
que volvió a reconstruirlo, ¿Reivindicás a Néstor? por supuesto, ¿Y a Cristina? y también, Bien. pero son Néstor y Cristina son dos figuras distintas, ¿eh? Bien. Son dos figuras distintas. A Cristina la vi 2 veces en mi vida, la vi en el 2008, calculo que habrá sido, en la Quinta de Olivos, cuando nos dio el apoyo en la causa de mi viejo. ¿Te acompañó Cristina en la causa de tu hijo? Nos dio el apoyo ahí, Mirá qué bien. Cristina, en la Quinta de No Olivos. es muy sabido eso, Aníbal, ¿eh? No, pero si vos googleás, Está. está. Y después la vi hace, no sé cuánto era, 1 año y pico en el Senado, donde conversamos de distintas cosas. ¿Y te parece que Cristina entiende la cuestión sindical? ¿Tiene alguna cuestión más defensiva? ¿Tiene un programa para el sindicalismo que es distinto? Yo no lo hablé. ¿Es una heterodoxa? Yo no lo hablé eso con ella. Yo siempre creo que la política es ida y vuelta. Claro. ¿No es cierto? A ver, reconoceme como un poder cierto y real dentro del Movimiento Nacional Justicialista, como nosotros te reconocemos como hoy la representante más importante que tiene el peronismo. Claro. ¿No? Y ahí empiezan las conversaciones y empiezan a tejerse lo que haya que tejer para el bienestar del movimiento. Porque hoy lo primero que tenemos que ver nosotros es curar de alguna manera al movimiento nacional justicialista de todas las enfermedades. No me golpees la mesa, Aníbal, que... De todas las enfermedades que hemos venido teniendo. ¿Qué enfermedades dirías que tiene el peronismo? Y la disolución. Hay un aspecto así individualista donde cada uno... Individualismo. El libertarismo está dentro nuestro. Algo de eso hay. El individualismo, que no existía antes. Yo siempre pongo la imagen de el año más o menos de 72, ¿sí? Donde vos veías sentado a Cámpora, a Rucci y a Valmedina. Discutían Cámpora, Rucci y Valmenida, discutían sentados. Se mataban, imagino. No, pero ¿sabés cuál era el tema? Es lo que te decía hace un rato, que había un objetivo común, que era el retorno de Perón. O sea, Aníbal, vos decís que... Entonces por ahí Cámpora decía hay que ir por allá, Rucci decía hay que ir por acá, porque Perón le decía hay que ir por acá, porque mi viejo lo que era si lo querés definir fácilmente, un vocero de Perón. Tu hijo era ultra Perón. Lo admiraba. Ultra Perón. Inclusive Perón, cuando lo conoció, dijo por fin conozco un dirigente gremial leal. O sea, el primero. ¿Y tu viejo te hablaba de Perón? En casa se hablaba continuamente. Era la religión de tu papá. Era la religión en mi casa. Entonces, de entrada, cuando yo era muy chico, ¿quién es? ¿Viste? ¿Y qué era, como un tío? ¿Qué te imaginabas? No me imaginaba nada. Después, cuando fui un poco más grande, que fui tomando más conciencia de la lucha de mi viejo, porque yo empecé a acompañar a los 12 años a muchísimos viajes al interior del país a mi viejo. Yo siempre digo que yo empecé a militar ahí, porque empecé a escuchar la política y el gremialismo desde los 12 años. Como cuando uno aprende a jugar al truco al asado al lado del viejo. Tal cual. Entonces, te quería decir, estaba Aval, Cámpora y mi viejo, pero viene a lo que te dije, ellos sabían que tenían que llegar a Mar del Plata. Claro, en algún lugar, Aníbal, vos me decís que las diferencias en los 70, al haber un objetivo en común, por más que fueran picantes, eran menores que las que tenemos hoy. Porque podemos ser más amables en el trato, pero no tenemos un objetivo en común. No hay un objetivo en común. Cuando digo no hay un objetivo común, tenemos 3 bases el peronismo. Y la primera base es el bienestar del trabajador. Si nosotros no tenemos bien claro cuáles son las políticas, siendo gobierno, que hay que llevar adelante para que el trabajador recomponga todo el salario, pues lo principal del trabajador es su salario. ¿Qué pensás del gobierno de Alberto Fernández? ¿De quién? ¿Qué pensás del gobierno de Alberto? Mira, yo voy a dejar de lado la pandemia y voy a dejar de lado la guerra. Bien. Porque sin duda alguna Tuvo mucha influencia. hace a la diferencia de un gobierno. Pero yo creo que él no tuvo lo necesario que había que tener para enfrentar a los poderes. Le faltaron huevos a Alberto. Faltaron huevos. En el tema Vicentín, en el tema de la deuda del fondo, yo en un programa nacional de televisión dije, inclusive lo dije antes que Máximo lo planteé en el Congreso. Lo del FMI. Yo dije, sí, está grabado, está en las cámaras,
con Fantino. Dije, si va al Congreso la deuda del fondo, sin tratarse, sin averiguarse, si bien dónde están los fondos, yo no acompaño más a Alberto. ¿Por qué? Porque la deuda esa era el quid de la cuestión de la economía argentina. La deuda sigue siendo la clave de los problemas que tenemos hoy. Se investigó, yo te digo, si hubiese sido al revés, te puedo asegurar que hubiésemos visto más peronistas presos que en la época de Macri. ¿Sí? Nosotros en eso fuimos muy flojos. A ver, señor Macri, venga. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es? ¿Dónde están los 50.000, 45, 55? Acá faltan 50.000 millones de dólares. 50.000 millones, ¿dónde están? Estoy mirando la caja, hay un agujero. ¿Me Entonces vos escuchabas a mí, no, porque se lo dimos a los bancos para esto, no, porque se lo dimos al otro. ¿Dónde están? Claro, quiero la plata. Acá entraron los 50.000. ¿Pero por qué quiero la plata? Porque es una deuda que le estás dejando al pueblo argentino. Claro. Que la está pagando hoy. Claro. Que la pagó durante el gobierno de Alberto y la está pagando hoy. Y eso no se trató, no se estudió, no se hizo las cosas como había que hacerlas. Entonces, claro, 20.000 millones, 5.000 millones, tomar más deuda para pagar deuda. Aníbal, viste que siempre entre las muchas demonizaciones que hay contra el movimiento obrero y que por supuesto arranca de los medios del poder, pero después muchos de nosotros torpemente reproducimos, hay un imaginario de los sindicalistas súper ricos. ¿Tu papá era rico? Era rico en pensamientos. Y era rico en lealtad. No, en absoluto. Mi viejo cuando lo matan dejó una casa en Aedo, que había comprado, que me acuerdo que íbamos en el auto con mi vieja, mi hermana, él y yo, y llegamos y miramos la casa, era una tapera. Y le dijiste, che, pa, esto es un desastre. Te juro por Dios, era una tapera. Bueno, no, pero la vamos a arreglar de a poco, que esto, que el otro. Inclusive se le puso una placa hace unos años a la casa. Y un auto. Eso es todo lo que dejó tu viejo. Y hay una anécdota muy linda, yo siempre la cuento, porque me la contó mi vieja. Siempre cuando mi viejo viajaba a España, por lógica, la Unión Meteorológica, los viáticos. Lo cubría. Cubría los viáticos. Le contábamos a la audiencia que viajaba a España, era Perón, que estaba exiliado. Claro, era Perón, sí. Lo que iba de vacaciones a... Y un día vuelve de España, y mi vieja revisándole la campera encuentra $1.000. Epa. ¿No? Le dice, José, así no, dámelo porque me sobró de los viáticos, lo tengo que devolver al gremio. Mirá. Eran otros dirigentes. Tenía que justificar, a diferencia de Mauricio Macri, tenía que justificar. Eran otros dirigentes. Pero a él lo pinta de cuerpo y alma todo eso. Claro. Y la otra pregunta es, ¿era Aníbal, defendías a tu papá Aníbal, a José Ignacio Rucci, un tipo de derecha? En su momento también, otro discurso, un facho. No era de derecha ni era de izquierda, era peronista. ¿Y cómo lo definirías? ¿Qué pensaba tu viejo? Peronista, tercera posición. El peronismo parece que muchos se olvidaron que el peronismo es un movimiento pendular que va de centro izquierda a centro derecha y toma definiciones políticas según las circunstancias políticas que haya que llevar adelante. Lo que pasa que, a ver, encontraron esta derecha rancia, hablo. Sí. No hablo de los compañeros que por ahí son más centro-derecha. Bueno, hablo de esta derecha antiperonista. Gorila. Rancia, gorila. Encontraron en Rucci un tipo honesto, que no le podían entrar por ningún lado, e intentarlo tomarlo como bandera gremial. Claro. ¿Me entendés? Eso, reflejado en los medios, porque también fueron parte de eso, que inclusive continúa. Sí, me parece que se intenta construir un Rucci ultraderecha o gorila. Tal cual. De locos. Pero cuando yo fui al programa de Fantino, por ejemplo, le digo, che, si yo te digo, por ejemplo, ¿quién propuso que los trabajadores tenían que tener participación en la ganancia de las empresas? Si yo te digo, ¿quién propuso la reforma agraria al campo de quien lo trabaja? Si yo te digo, ¿quién propuso la nacionalización de la banca y el seguro? Ah, un zurdo. Claro. ¿No? Uno que está a la izquierda de la izquierda. Claro, hoy ni siquiera el FIT tiene esa agenda. Fue José Ignacio De hecho, Rucci. he estado también acá diciendo el FIT no tiene esa izquierda. Digo, no lo digo modo chicana, es un dato. Fue José Ignacio Rucci. Fue José Ignacio Rucci.
y pueden decir, lo decís vos, porque no, está en el libro Argentina Liberada del año 72 de la CGT. Está escrito. Está escrito. Bien, y después está, lo recomiendo mucho, por ahí después podríamos ponerlo en el link en la bajada, o para aquellos que escriban y pregunten, busquen, está subido a YouTube, el debate con Agustín Tosco, que era un dirigente de trotskismo en la época. Tal cual. ¿Tenés una reflexión sobre ese debate? Y no, estaban sentados así, mira, Rucci y Tosco. Un debate que creo que fue sumamente interesante, porque se marcó las diferencias en el sistema gremial, ¿no? De lo que expresaba Tosco, que en algún momento quiso intentar romper la Unión Obrera Metalúrgica, segmentándola en distintos sindicatos. O sea, la izquierda buscaba la atomización. Por supuesto, vos fijate que sindicalismo por fábrica. Después apareció más dura ya el sindicalismo por fábrica, ¿no es cierto? Claro. Entonces vos agarrabas una fábrica de 100 operarios que tenía que negociar con un patrón distinto a, por decirte cualquier cosa, en ese momento a Sindar. Bien. ¿No? Con miles o sea, era atomizar al movimiento obrero. El movimiento obrero perdía representación política, perdía fuerza gremial, sobre todo no las estructuras, los trabajadores. Los trabajadores. Y esas eran las diferencias gremiales que tenían. Inclusive, a ver, yo respeto a todo el mundo, quiero que lo sepa, José, yo soy un tipo muy amplio. Hablaste de respeto. En el pensamiento político e ideológico de quien sea. De quien sea. Si tenemos que discutirlo, lo discutimos. Pero jamás voy a decir que mi verdad es la absoluta. Pero, por ejemplo, cuando fueron las elecciones del 73, acordémonos que Tosco apoyó la fórmula de Córdoba y no apoyó la fórmula de Perón-Solano Lima. Claro, claro. Acordémonos. No le quita méritos, nada. Digo, ahí estaban las diferencias. Incluso estuvo a punto de ser candidato en contra de Perón. Finalmente Tosco, en un rapto de lucidez, se baja de la candidatura. Y a mí me pasaron cosas muy lindas. Por ejemplo, hace unos cuantos años, estando Ongaro vivo. Un dirigente sindical muy importante. Claro, que inclusive era de la CGT de los argentinos, que la CGT de los argentinos era donde estaba Tosco, que enfrentaba a la CGT formal, por llamarla de alguna manera. La oficial. La oficial. Yo estaba en la CGT, ahora 10 años, 15. Y era Moyano, existía el triunviro todavía, ¿te acordás del triunviro? Sí, eso Rueda, Moyano. Al principio del kirchnerismo fue eso. Sí, Rueda, Moyano y el compañero de agua, de AISA, ¿cómo es que se llama? Lingeri. Lingeri. Me llama Hugo y me dice, vení, estaba con él. Y me dice, ¿cómo nos equivocamos nosotros con tu viejo? Mirá. Y no fue el único, ¿eh? Eso dice Hugo. No, Raimundo. No, Raimundo Ongaro. No, Hugo no me iba a decir eso. Raimundo Ongaro. Y después me pasó en varias circunstancias. Sí, ahí volvemos al corazón para mí de esta charla, Aníbal, y es algo que me subleva mucho o que me conmueve mucho, que es que nosotros con, el Vasquito Agustín Gorri, que le mando un abrazo y me ayudó a pensar esta entrevista y ya el vínculo con vos hace muchos años, que cuando empezamos a investigar sobre Rucci, era lo más parecido al modelo económico que lleva adelante el peronismo, incluyendo 2003 en adelante. Pero en algún lugar el peronismo, o por lo menos el kirchnerismo, o el proceso político que va de 2003 a 2015, renunció a reivindicarlo a Rucci. Fingió demencia. Y entonces sectores literalmente gorilas, empezaron a hacer una reivindicación de tu viejo. ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy nos cueste reencontrar ese camino? Con la necesidad de líderes que tienen nuestra fuerza, porque parte del problema de que falten objetivos es que también faltan gente de una elevada ética que uno diga, confío en esta persona, es una brújula para llevarme. Entonces, ¿por qué nos costó tanto? Nos cuesta tanto. Yo no creo que lo que uno ve para afuera, sí, parece que les cuesta. Pero son muy pocos los exponentes a quienes les cuesta. Son muchísimos más a quienes nunca le costó nada reconocer a Rucci como un hombre del peronismo. Pues es que la mayoría acepta que Rucci es un fenómeno. A ver, ¿vos escuchás hablar mal de Rucci? No, yo nunca, pero yo soy, desde la agencia Pacurando venimos militando. Bueno, no, pero... No soy justo. Correte de ahí. No, creo que no. De ahí.
correte de ahí. Vas a encontrar... Encuentro en el FIT textos en contra Rucci. De hecho, Sí, pero vos fíjate de qué sectores vienen, dentro del movimiento nacional justicialista. sí, el movimiento obrero mismo en su mayoría. El movimiento obrero no encontrás Hay un montón de agrupaciones. Está De hecho, lleno. me pasa que veo afiches que firman la Rucci, qué sé yo, y la bancaria tiene algunos, qué La sé yo. bancaria tiene la Y digo, Rucci. che, este afiche de Aníbal, me quedo pensando y después... No, claro, por la agrupación nuestra. Hay muchas. No, no, sí, sin duda, tanto él como otras compañeras y otros compañeros son bandera de lucha. Y yo creo que lo que hay que tomar de todos ellos, lo que hicieron durante el proceso de 17 años, caso único en el mundo, creo, porque vos viste que cuando al líder de cualquier movimiento está 17 años excluido, es como que, chau, se acabó. No, sí, claro, es pollo. El gremiarismo y los Ruchis, Claro, particularmente los Rucci, ¿por qué? Porque un sector del gremialismo que empezó a medir. bueno, Bandorismo. cuando vino la medición esa, por ejemplo, bueno, te doy otro dato que es fundamental, que quizás muchos no lo sepan. Pensá, Aníbal, que para 99% de la gente que nos escucha, todo esto es nuevo. Bueno, está buenísimo que lo escuchen entonces. Sí, claro. Cuando viene el tema del neoperonismo y el peronismo, en una fuerte discusión que tiene mi viejo con Bandor, mi viejo en esa época era, si no me equivoco, secretario de prensa de la UON Capital. Bien. Mi viejo se va de la UON, renuncia. Se queda sin trabajo, ¿no? Sí, se queda sin trabajo. Vende la casa que había comprado en Villa Martelli a través de, creo que era el banco, no me acuerdo si en esa época era Banco Ciudad, Banco Hipotecario, no sé. La vende. Nos mudamos a la casa de una tía mía en Parque Patricios. Se quedan sin casa. Nos quedamos sin casa. Una tía los aloja. Una tía de mi mamá, Es una tía abuela los aloja. nuestra. Nos aloja, hemos estado 2 años ahí, más o menos, y mi viejo iba a comprar un taxi para empezar a salir a ganarse el mango. ¿Cómo? ¿Se van a cagar con esta línea antiperonista? Bandor traidor, me voy a manejar un taxi. No, traidor, visiones distintas de la cosa. Estás equivocado, pero igual estás equivocado. Estás porque manejas un equivocado. Algunos compañeros creían que era imposible el retorno del Perón a la Argentina y mi viejo decía, no hay solución gremial si no hay solución política. Y la solución política era Perón en la Argentina. taxi. Y eso es claridad de objetivos, señor. Claro. Eso es claridad objetiva. Y luego Bandor lo llama nuevamente. Dice, pará, le dice. Pará, loco. Porque mi viejo era un tipo muy, muy enérgico, muy... Eso es muy tano, ¿no? Es muy tano, pero... ¿Era cabrón tu hijo? Persona era un tipo sumamente agradable, jodón, El petizo le decían, ¿no? el petizo. Le quedó del Congreso del Lunapar. Cuando él estuvo preso en 2 oportunidades, en el Barco, en Magdalena y otra en las cárceles de acá de Capital. Inclusive a mí, cuando yo cumplo 1 año, me daba un beso tras las rejas, porque no lo dejaban ni siquiera salir a darle un beso al hijo. ¿Qué te estaba diciendo? Un momento muy emotivo. No, la discusión con Bandor cuando tu viejo no me después- iba a manejar un taxi. Es claro, ¿no? Él entendía eso, que no había solución sin Perón en la Argentina. Vuelve a la UOM, porque lo llama, lo convence de volver, vuelve a la UOM, es parte de la delegación interventora de la UOM San Nicolás. Lo recuperan como interventor de San Nicolás. No era el interventor, era Claro. parte de la comitiva, Delegación. de la delegación. Pero aparte, que, por lo que vos contás, tu viejo tenía un rol en la jerarquía bastante periférico y se paraba de mano, discutía y si me tengo que ir a mi casa, me voy a mi casa. Sin duda alguna. Y después va a San Nicolás, que se somisa, debía ser la... No, era terrible. Ibas a jugar a primera, peso pesado, los muchachos estaban No, los esperando muchachos de Somisa no eran amablemente en una mesa discutiendo. no te servían, no te esperaban con un cafecito y facturas. Empezó allá, relación de dependencia en la fábrica de Protohermanos, al año, o año y pico, 2 años, yo era muy chico. Los tiempos a veces se me... Va a elecciones y enfrenta a Naldo Brunelli. Que sigue siendo hasta el día de hoy. Sigue siendo... En sí, Nicolás. al final, enfrenta a Naldo Brunelli, le gana las elecciones, Debe haber sido picante eso también. le gana las elecciones,
Y cuando hubo elecciones, nuevamente lo incorpora a Brunelli. Brunelli, estoy hablando, un pibe de 27 años. Fuerza. En esa época. Lo incorpora, lo pone de secretario de organización, creo que era, si mal no recuerdo, gremial o de organización. Un cargo muy importante. Y de secretario adjunto, un compañero que no lo voy a nombrar, sé el apellido, pero que se mandó varias macanas en San Nicolás. Mi viejo un Picarón. día... Picarón. Yo un día estaba en la CGT, perdón, pero estoy resfriado. Sí, no hay problema. Tómate más agua. Estaba en la CGT y siento unos gritos. El adjunto medía 2 metros. Sí. No te miento, 2 metros. Siento unos gritos en el 4º piso, creo que era. Tu viejo 1,60. Ponele. 1,70. Digo, ¿qué pasa acá? Se pudrió todo. Se pudrió Vos todo. chiquito ahí merodeando. Sí, escuchando. Y bueno, los gritos de mi viejo se escuchaban. Y bueno, afuera el adjunto, hacen un plenario, asume Brunelli de adjunto, y cuando fallece mi viejo, Brunelli asume de secretario general. Ahí va. Y quedó hasta el día de hoy. Y quedó hasta el día de hoy. ¿Te parece, es interesante eso que traes? Si no, mirá, podríamos estar hablando de nada más, se empieza a pasar el tiempo. Pero ¿te parece que, bueno, por supuesto que los gobiernos gorilas siempre plantean reformas antisindicales? Acá, en una paradoja, incomprensión absoluta, Milei acaba de citar la ley Mucci de Alfonsín, que también buscaba debilitar a los sindicatos. Pero bueno, por ejemplo, Facundo... Zafamos con el senador de Neuquén. Sí, claro. Ahora Facundo Moyano y otros sectores más están planteando esto, que los mandatos indeterminados traen una serie de problematizaciones, de reformas sobre el movimiento obrero. ¿Vos tenés alguna crítica, autocrítica que sea sobre el movimiento obrero? Hay que ver cuando hablan de reforma de qué hablan. Bien. Hay que ver de qué hablan. O la mismísima reforma laboral. En algún laboral. momento Facundo, yo lo vi por televisión, llevando el mensaje de aquel trotskismo que estábamos hablando hace un rato. Claro, la agenda de Tosco. Paradójicamente terminó con la agenda de Tosco. Claro. Aunque siempre me escribe a mí, tu viejo es lo más grande que hay. En el tema de las reelecciones en los gremios, yo tengo una cosa en el sentido que es media despareja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, ¿con qué se hizo grande? Con sus grandes dirigentes. Claro, claro. ¿No es cierto? Tuvo como secretarios generales 2 grandes dirigentes. ¿Sí? Saquemos la política y el pensamiento de lado. Sí, la construcción gremial. La construcción gremial. Puramente gremial, que fue Bandor Y Lorenzo Miguel. y Lorenzo Miguel. ¿De acuerdo? Entonces yo siempre digo, cuando vos tenés un representante, y más, recordemos que los gremios son entidades, si se quiere, hasta privadas. Bueno, separada del Estado, por lo pronto. Separada del Estado. Claro. O sea, Organizaciones libres del pueblo. Que el Estado se meta, es lo mismo que el Estado se meta en una empresa. Sí, ¿por qué no se mete? Claro. Que se meta en Cargill. Claro. Por decir alguien, ¿no? Sí. Yo creo que cuando hay un dirigente que tiene la capacidad de hacer crecer cada día más a su gremio, eso hay que respetarlo y no tengo ningún problema en que continúe, porque tampoco vos podés, por querer generar un cambio dirigencial, poner en riesgo la estructura gremial con quien pueda ser el próximo secretario general. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, claro. Poner en riesgo toda la estructura. ¿Qué pensás de Abel Furlan? A propósito que estamos en la UOM, el secretario general. Abel lo conozco mucho, porque yo fui parte de la Unión Metalúrgica Zárate Campana. En la época, cuando un gran amigo mío, un gran tipo, que era el loco Recupero, era el secretario general, decíamos loco porque era un loco de verdad, un peronista de aquellos, un genio el tipo. Muy amigo mío, que lamentablemente murió a los 50 y pico años de cáncer, y ya Abel creo que era secretario gremial. O sea, calculá que lo conozco hace mucho. ¿Sos amigo? Somos compañeros, nunca tuvimos una amistad. Yo era muy amigo de Ángel, Recupero, pero estábamos juntos, éramos compañeros. Y porque está teniendo un tipo muy dedicado a su trabajo de dirigente gremial, muy fuerte en la fábrica, ¿cómo es? Del Grupo Techín, en Siderca, muy fuerte,
y con una impronta, y le dio a la UOM nuevamente una impronta, yo diría, no sé poner el nombre de combativa, ¿por qué no? Pero Yo tuve en un plenario, bueno, previo a las elecciones, ya habrán pasado unos 6 meses, rugía el estadio de los delegados, lo rebancaban. Por eso, lo que pasa es que, a ver, en la Unión Obrera Metalúrgica hubo un tema, el cual yo fui parte, porque estaba, que siempre manejó la Unión Metalúrgica lo que era la agrupación bandolista, y en un momento se empezó a crear con un conjunto muy importante de dirigentes gremiales del interior del país, secretarios generales hablo, y del Gran Buenos Aires, donde está, por ejemplo, bueno, por supuesto Recupero, estaba el ruso Dansky. Eso es Matanza, ¿no? Matanza, y otros compañeros más del Gran Buenos Aires, y muchos del interior del país. Inclusive esa agrupación metalúrgica fue la que revirtió la economía de la UOM, cuando antes era 80% para la Unión, 20% para las seccionales. De lo recaudado. Del recaudado, y se hizo al revés, 80 para el que recauda, 20 para la... 20 subía para... Eso siempre fue una lucha de la agrupación Rucci. Claro, porque los recursos también son la libertad y la autonomía política que... Y si hoy ves la conducción de la Unión Metalúrgica, está compuesta en su gran mayoría por aquella agrupación José Ignacio Rucci, que se habrá creado hace 20 años atrás, más o menos. Terminaron ocupando los puestos... Donde estaba Abel también, conjuntamente. Claro. Bueno, se nos pasa el tiempo, la verdad que es para largo y nos quedan un montón de temas súper importantes afuera, pero me gustaría terminar que nos vuelvas a recordar estos 3 ejes principales que decías recién sobre la ideología de tu viejo, 3 ideas de programáticas que tenía sobre la economía argentina. No, pero a ver, era en aquella época, por ejemplo, él entendía que el trabajador no podía estar fuera de la economía argentina porque era el generador de la economía argentina. Claro. ¿No es cierto? El famoso 50-50 de Perón, que hoy debemos estar en un, no sé, 60-40. Con suerte. Con suerte. Es cómo se distribuye la riqueza que se hace en Argentina, cuánto se quedan los trabajadores, cuánto las patronales. ¿Viste? Porque cuando te dicen, normalmente los economistas conservadores te dicen, no, porque el capital, el capital existe y es productivo cuando está el trabajador que lo hace producir. Claro, no se produce solo. El capital por sí solo es una bicicleta financiera. Claro, que es un poco lo que parece que está pasando ahora. Tal cual. No, lo que está pasando ahora, lamentablemente no queda tiempo para hablarlo, pero es digno de un análisis profundo de una bandera puesta en la Argentina con visión de venta, de pisarle la cabeza a los jubilados con el simple pretexto que total les queda poco de vida, de robarle ahora casi 2 meses de inflación al salario de la jubilación, de pretender darle un 12% de aumento el mes que viene, cuando tuvimos una inflación de casi el 70%. Sí, claro, 60 de arco. El pisar los arreglos paritarios que son de parte. Si yo arreglo con vos, si yo soy empleado tuyo y arreglo con vos un 50% de aumento, el Ministerio de Trabajo no es quien para pisarme ese aumento y no ratificarlo. Parece poco libertario, pero el gobierno está frenando los acuerdos. Porque es libertario para lo que le conviene. O sea, ¿para qué es libertario? Libero los precios. Está bien, kilo de carne. ¿Tu viejo qué diría? Cerramos con esto, Aníbal. ¿Qué diría tu viejo del gobierno de Javier Milei? Si pudiéramos imaginarnos, si pudiéramos reconstruirlo. A ver, es muy difícil porque a veces es difícil, ¿viste? Llevarte al pensamiento de otra persona, pero llevándolo a la época. Aparte vos calculás que yo conocí la actividad política real de mi viejo durante el proceso militar. Claro. Porque cuando vino la democracia ya no estaba. No, claro. Fue el primer muerto en democracia. Claro. Asesinado en democracia. Lo que sí yo te puedo asegurar es que, sin conociéndolo de lo que era... ¿Y lo que leíste? Y lo que leí, pero sobre todo conociéndolo en sus actitudes cotidianas, gremiales, no le temblaría el pulso si es necesario hacerle un paro de 72 horas, de una semana, de 10 días, de lo que fuere. Un paro una semana contra el gobierno de Milei. No hay duda, como se lo hubiese hecho a Macri. ¿Me entendés? Era ese tipo de dirigente gremial. Mi viejo era un dirigente gremial, no era un dirigente político.
sí entendía que era necesario, como te dije hace un rato, solución política para solución gremial. Claro. Pero mi viejo podía haber sido, en el 73 electo, diputado nacional, senador nacional. Claro. Lo podía haber claro. puesto ministro de Trabajo, lo que fuere. Pero nunca fue de esos tipos que buscaba desde el gremialismo un puesto político. No, podría haber sido taxista en sus enojos con Podría haber sido en su taxista, decisión política. que, no te diría hoy, pues cumplió 100 años hace unos días, pero quizás lo hubiese podido tener un poco más. ¿Vas a la plaza mañana, Aníbal? Por supuesto, porque creo que mañana algunos lo quieren pintar como si van a festejar el golpe de Estado. No, todo lo contrario. No, claro. Lo que vamos a hacer es a decir basta de golpe de Estado, refrescarle la memoria a quienes no la tienen fresca. Vamos a recordar a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos. Creo que como, para darte una comparación, nadie te dice, el judaísmo continúa, y lo digo con todo el respeto del mundo, continúa hablando de su holocausto, y nosotros vamos a seguir vamos a continuar. Es nuestro holocausto, un poco es nuestro fue holocausto, nuestro claro. holocausto también. Claro, ¿viste? claro, claro. Nosotros tuvimos 30.000 desaparecidos, 31.000, Sí, claro, es un número político también, digamos, una bandera. no sé, 30.000, ¿de Claro. acuerdo? Y vamos en defensa de eso, vamos en recordar eso, le vamos a demostrar a los más jóvenes que existió eso, que entiendan que existió eso, y que hay Pero muchos no procesos, saben, claro. y que hay procesos democráticos que toman muchas políticas, sobre todo económicas y sociales, que están muy emparentadas a aquellos golpes militares. Aníbal, muchas gracias por venir a Gelatina. No, gracias a usted. Fue muy importante. Bueno, hemos tenido una hermosa entrevista con Aníbal Rucci. Nos vamos a ver la semana que viene por este canal, pero a muchos de ustedes espero verlos mañana en Plaza de Mayo.